Esta noche en Mosaico Semanal, nuestro director del programa nos trae consejos para hablar bien en público. Con ustedes, Mosaico Semanal. Mosaico Semanal. Un desarrollo cultural de valores y principios humanos. Un nuevo concepto de la comunicación en sus diferentes enfoques sociales, culturales, educativos, económicos, laborales y políticos, bajo la dirección del conocido conferencista internacional Jorge Ramón Pichardo Barce, hijo directo de Chinandega. Con ustedes, Mosaico Semanal. Bien, amigos televidentes, esta noche estaremos hablando del sentido de la dualidad humana, la dualidad personal. Muchas personas hemos creído, y algunas personas eso no solamente lo han creído, sino que lo han preconizado, y a veces lo han manejado a su antojo, y otras veces no se dan cuenta que lo están haciendo. Las palabras duales, la comunicación dual, que a veces nos pueden traer sinsabores y a veces nos pueden dejar grandes emociones. ¿Qué cosa es la dualidad? La dualidad aparentemente parecía que fuera doble personalidad, doble discurso, doble moral, es decir, todo lo que signifique una doble cosa. Pero también, dentro del campo de la expresión pública, la dualidad se utiliza muchas veces para enmarcar algunos conceptos de la expresión. Por eso la dualidad se maneja por la comunicación objetiva y la comunicación subjetiva. Aquella comunicación que podemos realizar a través de los gestos, la mímica, y aquella comunicación que solamente podemos gesticular a través incluso de señas y palabras de lenguaje mudo. Entonces la dualidad se convierte también en un antagonismo que podemos vivir con situaciones positivas y situaciones negativas, porque se convierten en actitudes mecánicas de frases alusivas a lo que estamos expresando. Este es el caso de la dualidad. Cuando una persona habla en público, ya sea orador o no lo sea un político o sea un empresario, o sea una persona que maneja negocios, nos damos cuenta que el valor de su palabra es su propia expresión. Y se dice en el arte de hablar en público que la mejor expresión es aquella que lo que hace el que dirige el mensaje, que penetra en el corazón del que lo está recibiendo. Si penetra en la conciencia, en la emoción y en la corazonada del que está escuchando, se dice que el mensaje caló en lo más profundo. Y esa es la gente que hace la historia de los pueblos, y esa es la gente que realiza los méritos profundos de lo que quiere hacer o de lo que quiere realizar con los demás. Porque el arte de hablar en público, que podríamos relacionarlo con la dualidad, no solamente es decir que la expresión pública sea la dualidad, no. Ya la dualidad es algo pensado. Y a veces, cuando se actúa y no es pensado, es porque lo estamos haciendo inconscientemente. Y entonces hay personas que realmente estamos cometiendo grandes errores públicamente. Y cuando eso se está haciendo, es porque estamos frente a un fenómeno, frente a un defecto psicológico que no puedo controlarme.
Y cuando yo no puedo controlar este sentido, que estoy cometiendo dualidades inconscientemente, entonces yo estoy cometiendo errores públicos. Y eso le pasa a cualquiera. Eso le pasa no solamente a los eruditos, aquellos eruditos que manejan la palabra, sino que también hasta los mismos religiosos. En un sermón hay equivocación, o a veces usamos ese léxico que parece dual para dar impacto a la palabra. Y por eso algunas personas que usan la expresión pública pueden impactar mal, es decir, se estrellan en vez de encontrar respuestas positivas. Yo siempre he dicho a las personas que yo he capacitado a través del tiempo, durante mis 42 años, de hacer capacitación, de hacer consultoría en las empresas, a empresarios, a gerentes, oficinistas, mercadeo y ventas. Yo siempre he dicho que aquel que hable en público debe ser un propio supervisor de su palabra. Es igual como cuando una persona está llevando una expresión para hacer una negociación. Si yo no cuido mi palabra, yo puedo cometer dualidades que me pueden botar mi gestión. ¿Cómo es eso? Yo debo de cuidar mi palabra escuchándome al mismo tiempo que estoy hablando. Yo debo de retener en una área motora, pongan mucho cuidado, de mi memorización, lo que estoy llevando a efecto en ese momento como palabra que me está saliendo hacia los demás. Y si yo pierdo esa coordinación, corro el peligro de cometer barbarismos e irme en un pozo profundo de ignorancia pública. Por eso es que mucha gente comete errores públicos. Yo aconsejo que tenemos que ser supervisores, creativos y de iniciativa de nuestra propia decisión de palabra. Porque la dualidad se puede malinterpretar, y esto es gravísimo. La dualidad se ha interpretado en muchos tiempos como charlatanería, como hipocresía, como inmoralidad. Porque el doble discurso que se cree muchas veces, decir, este hombre tiene doble discurso, dice una cosa positiva y luego te la borra rápidamente con un gesto o con otra palabra. Tiene doble discurso, no le creamos. Y eso es porque mucha gente no se prepara, no adquiere la capacitación ni el entrenamiento capaz de que le transforme su imagen mental creadora en una positividad de palabra efectiva para cautivar a quienes le escuchan. Porque el que escucha está ahí de dos maneras: o está oyendo o está escuchando. Si le interesa, escucha. Si no le interesa, está oyendo. Y la distracción, la falta de interés en solamente oír, me está filtrando la distracción de un conglomerado muy peligrosamente cuando yo quiero, como agente transmisor de comunicación, quiero penetrar, pero hay personas que me están deteniendo con filtros especiales mi comunicación. Me pueden estar aplaudiendo de puro gusto. Cuando ustedes ven que les aplauden de puro gusto, es que les están diciendo, no queremos oírte más. Es decir, ustedes están hablando tranquilamente, pero están viendo mucho movimiento en las personas. Y de repente un sector les aplaude y otro sector está callado. Observen el sector y observen el que escucha. Observen el que está entendiendo el mensaje y observen los que no están entendiendo el mensaje.
He ahí la dualidad, ahí la dualidad es positiva, cuando se cambia el mensaje para penetrar en los que no están escuchando, están solamente oyendo. Y por eso es que mucha gente nos malinterpreta a nosotros. Malinterpreta a aquella persona que realmente no está firmemente en la decisión de llevar una palabra efectiva. El dramatismo, hay personas que lloran en público, hay personas que demasiada gesticulación, pero a veces la gesticulación armoniosa con la palabra es fantástica. Eso hace dos cosas. Una, que las personas que me están observando o quienes están observando al que da la expresión, el movimiento de los músculos es una forma de atraer la atención, más la palabra es una forma de penetrar. Son dos formas. Y eso es lo que muchas veces la gente no puede manejar, porque no se está supervisando y no coordina. Y sus imágenes mentales, porque a eso hay una cosa muy importante. Cuando vamos a crear un concepto, o lo estamos cambiando a mitad del discurso, porque el discurso vemos que no está penetrando, entonces cambiamos el discurso, y el discurso es una imagen mental. Estoy viendo a las personas y estoy presintiendo lo que pueden pensar. Esto me hace ver una imagen mental hacia donde se está moviendo el desinterés o hacia donde se está moviendo el interés. Y estoy viendo que los interesados son poquísimos y los desinteresados son muchos. Entonces, si yo tengo una pobre reacción frente a esos criterios, yo me voy a apagar frente a los demás. Y es posible que comience a tartamudear, a usar muletillas terribles, a tal grado que yo me vuelvo un inservible nulo de repetitividades y comienzo a cancanear. Ahí se está nulificando quizás un buen hombre que quizás no pudo interpretar lo que quiso decir, porque para decir lo que queremos darle a los demás, primero tenemos que saberlo interpretar nosotros. Y es por eso que yo digo y expreso que no existen malas personas, sino personas desinteresadas en la información y en capacitarse. Hay políticos que no se capacitan, hay empresarios que no se capacitan, pero ellos creen que están cuadrando su discurso y se creen que todos lo saben, creen que son infalibles. Eso es absurdo. Nunca improvisen si primero no han hecho el esquema de lo que van a llevar a cabo. No improvisen si no llevan en su mente un cuadro de ideas. No improvisen si no tienen en su imagen mental el éxito total de lo que van a decir. La voluntad suficiente de querer expresar libremente, formalmente y en una forma conductivamente lo que yo quiero decirle a los demás. No es fácil la tarea de la expresión pública. Se ha vuelto fácil cuando la gente irresponsablemente ha tomado un micrófono para decir barbaridades, hasta palabras que no son conducentes porque están pervirtiendo el orden público, la moral y la contradicción de la propia conciencia. Para hablar en público hay que saberlo hacer. No se debe de imitar a nadie, ni poseer el don de voz de la imitación, sino que se trata de implementar un criterio propio, con una conciencia propia, una inducción propia y un estilo muy propio, sin imitar a nadie. El problema es que el latino, el centroamericano es dado a buscar imágenes para hacerlas repetitivas, como queriendo copiarse las imágenes de las demás personas. Yo aconsejo, y esta es una consejería que se la doy con mucho cariño,
No use ningún espejismo mental de ese estilo. Sean originales, sencillos. Cuanto más sencillo es mejor. Bajarse al nivel de ese auditorio, de esa gente sencilla, es lo más importante. Pero hay gente que no puede bajarse porque su léxico está limitado a 3 simples razones. No puedo llegar. Y esa es la razón por la cual muchos fracasan donde otros triunfan, a pesar de su poca lexicología y de la poca fraseología que se puede usar en ese término de encontrar una razón para triunfar en lo que quiero penetrar. Amigos televidentes, he querido expresarles esta noche lo que es la dualidad personal, porque este es un fenómeno, ya decía, un fenómeno, además de que es psicológico, también es de la conducta humana. Ahí entra la personalidad, el temperamento, el criterio. Todo entra ahí. El carácter es fundamental. Imagínense una persona agresiva, un mal carácter agresivo, hablándole a una multitud. Indudablemente que los más sensibles se van a ir. Cuando uno habla al público, debe tratar de que todas las personas que le escuchan deben estar penetrados, simple y sencillamente, de aquella voz, de aquel mensaje. Cuanto más sencillo, cuanto más penetrador, es mucho mejor. Hay que capacitarse. Recomiendo, capacítense. No sean charlatanes, habladores. Es linda la expresión pública. Manéjenla, exprésenla, como hacen los europeos. Asisten a academias especializadas para hablar en público, como hacen los norteamericanos, también lo hacen. Nosotros somos más improvisadores. Nos gusta creer que lo sabemos todo, y por eso nos metemos en camisa de 11 varas. Y por eso es que cometemos grandes errores públicos y nos soltamos al final con cancaneos de grandes desilusiones, de muletillas, y finalmente terminamos solamente diciendo: hasta aquí llegué. Bien, amigos televidentes, muchísimas gracias. Espero que este pequeño consejo, este pequeño granito de arena, pues nos sea útil a todos, porque estamos aprendiendo todos. Yo aprendo también al momento que estoy interpretando, porque me estoy observando, me estoy supervisando. Quiero ver mis errores. Todos ustedes pueden verse a sí mismos. Cuando aprendan a hacerlo, se van a sorprender del poder que tienen ustedes para supervisarse. Y ahí está la alta técnica de hablar en público. Y es fácil de enseñarse. Muchísimas gracias. Esta ha sido una noche maravillosa. Pasen todos muy buenas noches. Aquí, Occidente.